Muy bien, bienvenidos a la clase de hoy. Mi nombre es Diego Zamora. Eh, el tema de hoy es her daily routine. Estamos hablando de nuevo en Simple Present y esta es la segunda parte del Simple Present para hablar de daily routines. Muy bien, en la clase pasada ya habíamos visto el tema como tal y habíamos establecido ciertas cosas que ustedes van a necesitar cuando quieren hablar en Simple Present, cuando quieren usar el inglés para hablar de daily routine. De modo que de nuevo, vamos a usar un sujeto, esta vez también lo vamos a usar. Eh, También, por supuesto, vamos a utilizar una acción que ya se darán cuenta que la acción va a tener un cambio con relación a lo que vimos en la clase pasada. Y número 3, una información. So, subject, action and information. Bien, de nuevo. Bueno, como tal, vamos a definir el sujeto de esta oración. Vamos a tener por el momento dos de los tres sujetos que se pueden usar en este momento, porque estamos hablando de una persona, ¿sí? His o her son los posesivos para él o para ella. Entonces, vamos tomando de esta manera. He runs in the park. He runs in the park. ¿Ok? Pongamos una acción primero como tal. He gets up at 6 a.m. Cuando nosotros usamos 6 a.m., en este caso vamos a usar at, que es cuando es exacta como tal la hora de la que se está hablando. At 6 a.m. a las 6 de la mañana. Vamos aquí. He has breakfast. Y vamos a usar una palabra diferente como tal aquí. Around 8 a.m. Bien. He has breakfast around 8 a.m. Usamos en este caso around, que es alrededor de las 8 de la mañana. He has breakfast around 8 a.m. Vamos a utilizar otras acciones como tal. He eats fruits. Vamos a empezar con otro verbo diferente. He does exercise. He does exercise. He does exercise. Aquí tenemos pues la rutina o algunas acciones. Recuerden que les estamos dando ejemplos como tal aquí. Algunas acciones de para él, he, ¿ok? Para ella sería básicamente lo mismo. Sin embargo, vamos a utilizar otras acciones. Vamos a usar otros verbos. Como tal, fíjense muy bien los verbos que estamos usando. Runs, gets up, has breakfast, eats, does. Si se fijan ustedes muy bien, como tal, tenemos algo en específico aquí que al final del video les estaré mostrando de manera más detallada. Bien, tenemos aquí entonces lo que es he. Sigamos. Bueno, seguimos con la segunda parte de este video. En este caso vamos a usar ella como ejemplo del sujeto dentro de la oración. Bien, vamos a usar otros verbos. Entonces tenemos she works. She works from home. Okay, she works from home. She washes. She washes her hands. She reads. Vamos a ponerle she reads in the afternoon. Bien, aquí. Entonces, she works from home, she washes her hands, she reads in the afternoon. Vamos a poner también
She listens to music. Bien. Vamos a poner otro ejemplo aquí. She studies. She studies. English. She studies English. Bien, esos son los ejemplos para ella como tal. De igual manera, si ustedes se fijan bien, los verbos con he y con she, aunque son diferentes, digámoslo así, cumplen la misma regla. ¿Listo? Entonces, digámoslo de esta manera, le agregamos aquí una S o una ES a los verbos que explicaré, repito, explicaré al final del video. Muy bien, esos son los ejemplos para sí. Muy bien, para no hacerlo tan repetitivo con el he o con el she, vamos a usar nombres de personas como tal, de un hombre o de una mujer, ¿bien? Pero básicamente es la misma idea, es decir, usamos el verbo de igual forma. Entonces, Matthew works at the house. George sleeps 6 hours. Gabriel reads different books. Gabriel reads different books. Daniela does exercise in the evening. Brian watches series in Netflix. También es parte de la rutina. And Laura chats with her boyfriend. Si ustedes se fijan bien, los verbos como tal se usan de la misma manera. ¿Listo? Entonces usamos la S o la ES en el caso de algunos verbos para expresar la conjugación, la correcta conjugación para él o para ella. Muy bien, esa sería para que no estemos usando siempre he o she, sino que nos acostumbremos también a usar los nombres de las personas. Muy bien, esta es afirmaciones. Ahora seguimos con las preguntas y con las negaciones. Ahí vamos. Bien, sigamos con las preguntas y con las negaciones como tal. En este caso, no estoy poniendo el orden exacto como tal, sino son los aspectos que ustedes deben tener en cuenta cuando están haciendo una pregunta o haciendo una negación. Es muy importante como tal para las personas que hablamos en español. Esto no existe dentro de el español, ya se los había dicho en la clase anterior. Sin embargo, se lo recuerdo y es el tema del auxiliar. Bien, cuando vamos a hablar de él o de ella, el auxiliar en este caso mm, va a ser das. ¿Ok? Das. ¿Listo? Entonces voy a dar unos ejemplos de unas preguntas y unas negaciones, que es donde lo vamos a usar como tal. Muy bien. Muy bien, entonces, si ustedes se fijan allí como tal, uno de los aspectos importantes de las preguntas es entender la función del auxiliar. ¿Listo? Entonces, como usamos el auxiliar, que sería das para este caso, el verbo, si ustedes ven bien, no tiene ningún cambio. ¿Listo? Miren, fíjense bien de nuevo. Entonces, mientras en las afirmaciones teníamos studies con el cambio, en este caso tenemos study, pero es simplemente porque el auxiliar lo debe llevar. Es, digámoslo así, obligatorio que esto suceda.
Aquí tenemos que fijarnos bien en el uso del do como verbo, que sería hacer, y como el auxiliar das, que sería para usar la es en este caso, y decirnos que la pregunta está en presente simple. Este aspecto como tal lo voy a explicar también al final del video para que lo entiendan un poco mejor. Pero en este caso necesitamos el verbo y necesitamos el auxiliar, igual que study, igual que have, y el does y el does. Bien, esas serían unas preguntas como tal. En la negación también utilizamos el auxiliar. Bien, de este modo el auxiliar es doesn't, porque estamos negando. De igual manera les muestro aquí sin abreviar does not. Debe usarse en la negación. Bien. Fíjense muy bien. He doesn't work at night. Entonces pasa lo mismo con las preguntas. Eso quiere decir que usamos la ES, ¿sí? En el auxiliar, pero el verbo, fíjense que va normal, no tiene ningún cambio, ¿sí? Porque el auxiliar ya lo tiene. Hacemos Laura does not. Fíjense bien allí, Laura does not study on Sundays. De este modo, study queda normal, ¿sí? No tiene ningún cambio de studies, la IES, sino que se escribe normal porque ya tengo el auxiliar, que es obligatorio usarlo, y es obligatorio usar el AES en este lugar, no en el verbo. Yo no lo puedo intercambiar. Bueno, at night y on Sundays. De este modo, espero que quede un poco mejor, un poco más claro, ¿sí? Vamos a usar para que no entiendan de pronto, por supuesto, yo también puedo usar un nombre de hombre, ¿bien? So, Mateo, Mateo, let's use this in English. Matthew, utilicémoslo abreviado, ¿bien? Matthew doesn't, no olviden el apóstrofe, ¿bien? Eso que ustedes pueden pensar que es una tilde, no, 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 es un apóstrofe. Matthew doesn't sleep early. Mateo no duerme temprano. Muy bien. Estas son las preguntas y las negaciones. Espero que con estos tres ejemplos de cada uno sea un poco más fácil entender. Bien, en este caso estoy haciendo preguntas con WH. Voy a darles unos ejemplos con preguntas de sí y no. Muy bien. Bueno, con preguntas de sí y no, pues empezamos con el auxiliar. Bien, les voy a dar un par de ejemplos. Does he work in the morning? Does he study at 12 o midday? Entonces, las preguntas de manera general, ¿sí? De manera muy corta, vamos a entenderlo de esta manera. In a very general way, de una forma muy general, pues podemos decir yes, he does para ambas preguntas, o no, he doesn't. Por supuesto, dependiendo de lo que yo quiera decir, asimismo podría eh, responder una u otra cosa. ¿Listo? Yo puedo cambiar el tipo de respuesta, eso está claro. Yo puedo usar la respuesta completa como tal, la oración completa, o podría especificar una información. ¿Sí? O sea, puedo cambiarlo y decir, no, he studies at 2 p.m.
Fíjense bien en la hora con el at. Bien. He studies at 2 p.m. Esas serían las respuestas, unas ideas muy generales de lo que sería las yes and no questions y las respuestas que se le podrían dar. Bien, espero que eso sea claro como tal para todos ustedes. Voy a darles unos ejemplos sobre las reglas que hay que usar, ¿listo? Que hay que tener en cuenta cuando estamos hablando de he o de she. Y el tercer sujeto que sería it, cuando hablamos de un objeto o de un animal. O lugar también podría ser de manera singular. Muy bien, vamos para allá. I need coffee, always, always coffee. Hay unos verbos aquí, bien. Básicamente la regla dice que cuando es he, she, it, una persona, un objeto, un animal, un lugar, el verbo debe ir con S o con ES. ¿Listo? Esa es la regla que tienen que memorizarse mis estudiantes. Bien. Entonces, aquí tengo unos ejemplos de los verbos que terminarían en ES. ¿Listo? La regla es específicamente para la ES. Entonces, las letras que ustedes ven son la terminación de cada verbo. Bien. Entonces, el objetivo es que simplemente ustedes sepan que estos verbos se escriben con ES cuando lo están usando de he, she, it. Bien, entonces obviamente tienen que decirlo de igual manera: goes, does, fixes, mixes, kisses, misses, washes, fishes, matches, watches, and buzzes. Bien, entonces hay una letra final que es específicamente, y ahorita más adelante les explicaré la otra parte, y lo importante es entender que detrás de la Y, antes de la Y, debe haber una consonante. Entonces, D, R y L son consonantes. Eso hace que el verbo tenga una particularidad y sea la siguiente: la Y se cambia por I, latina, como diríamos normalmente, por I, la Y por I. Bien, y luego sí, le agregamos la ES. Entonces queda studies, cries, and flies. Muy bien, ahí es de manera muy rápida la parte de la ES. Pasemos pues a explicar el resto de la Y. Bueno, como les decía, la Y tiene particularidades. Entonces está cuando tengo una consonante antes de la y cuando tengo una vocal antes de la Y. Bien, ya les había dado study, cry y fly. Por supuesto hay otros verbos, pero esto es un ejemplo. Bien. De modo que yo tengo, por ejemplo, buy, ¿sí? Comprar, buy. Tengo también play. Tengo también stay, quedarse. Y tengo también pray. Bien. Entonces, si ustedes se fijan bien, yo tengo una vocal, listo, antes de la Y. Eso hace que el verbo no haga el cambio como lo hace aquí, listo, sino que simplemente yo le pongo una S, listo. Por eso ustedes ven que hay verbos como estos que cambian, listo. Esta regla es para el simple present. Como ustedes ya se darán cuenta más adelante en otros videos o en mis videos anteriores, los verbos o los tiempos, perdón, tienen sus propias reglas. Cada tiempo tiene como sus propias reglas, sus propias cosas específicas que es importante tenerlas en cuenta. Bien, quiero poner aquí a un lado. Vamos a tomarlo como si fuera una excepción, an exception, a todas las reglas como tal de esta ES o la S, y es el verbo have, que ustedes ya vieron que
cambia como si fuera has. Entonces, he has breakfast. Bien. De modo que esa sería la explicación gramatical de todo este presente simple cuando estamos hablando de una afirmación. Por eso do y das, por eso lleva la es como tal. Espero que con este video sea un poco más clara la idea. Nos veremos en el próximo video. Muchas gracias.